Dicen que la historia la escriben los vencedores y que las voces que desafían ese relato suelen ser borradas, silenciadas o transformadas en caricaturas que sirvan a los intereses del poder. Pero hay nombres que, por mucho que se intente, niegan a desaparecer. Hoy vamos a descorrer el velo sobre uno de esos nombres. Uno que 2000 años después sigue incomodando. Sigue planteando preguntas que muchos preferirían no escuchar. Hoy hablamos de María Magdalena. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Por qué su figura fue manipulada hasta convertirla en un arquetipo que jamás existió? ¿Qué verdades incómodas se ocultan tras el mito que nos contaron? Para empezar a entender este enigma, hay que viajar en el tiempo, a un lugar que estaba en el cruce de caminos de imperios y culturas, en Judea, en Galilea, en Samaria, las tierras del Levante sometidas al dominio de Roma, un territorio de contrastes, de tensiones, de esperanza de liberación. Las calles de las ciudades y aldeas, con su polvo, su bullicio de mercados, sus discusiones en las plazas, sus soldados romanos, vigilando desde las murallas. Un tiempo y un lugar donde el papel de la mujer estaba reducido al silencio, al ámbito privado, a la sombra del relato de los hombres. Y sin embargo, en medio de ese mundo emerge una figura que descoloca, que desafía las normas a María de Magdala. Magdala era una ciudad próspera junto al lago de Galilea, conocida por su comercio. No era, como a veces se la ha pintado en la tradición posterior, una aldea de pescadores, sino un lugar dinámico, donde las mujeres tenían un papel más activo de lo que suele imaginarse. María no era una mujer sin recursos. Las pistas que nos dejan los evangelios sugieren que fue una seguidora de Jesús desde el principio de su ministerio público y que contribuyó a sostener el movimiento. Los evangelios canónicos nos dan solo retazos de su figura, pero esos retazos son reveladores. María Magdalena es mencionada en momentos clave. Está presente en la crucifixión, cuando casi todos los discípulos varones han huido. Es la primera en llegar al sepulcro vacío. Es la primera en encontrarse con el resucitado. Es, literalmente, la primera anunciadora de la resurrección. La primera apóstol en el sentido más profundo de la palabra, la enviada. La mensajera de la buena nueva. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible que la historia la haya reducido al papel de pecadora arrepentida? ¿Por qué la tradición oficial la transformó en un símbolo de caída y redención, y no en lo que los textos sugieren que fue una líder, una testigo privilegiada, una iniciada en los misterios del reino? Para entenderlo, hay que mirar no solo a los textos, sino al Padre, al relato que se iba construyendo para servir a los intereses de una iglesia que necesitaba afianzar su autoridad en un mundo dominado por estructuras patriarcales. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno pronunció una homilía que cambiaría el destino de la imagen de la Magdalena durante más de 1000 años. Decidió unir en una sola figura a María de Magdala, la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. En casa de Simón el fariseo y María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, 3 mujeres distintas en los evangelios, convertidas en una sola en la imaginación colectiva. Así nació el arquetipo de la mujer caída, redimida por el perdón de Cristo. Una construcción interesada, diseñada para reforzar un mensaje. La mujer como tentación, la mujer como símbolo de la caída, la mujer necesitada de la gracia salvadora del hombre Dios. A la historia oficial necesitaba borrar a la Magdalena discípula, a la mujer sabia, a la que había recibido la revelación del Cristo resucitado, porque esa figura no encajaba en el esquema de poder que se iba imponiendo. Era mucho más funcional convertirla en ejemplo de redención que reconocerla como líder espiritual. Pero la verdad, por más que se intente ocultar, tiene la costumbre de dejar huellas, y esas huellas comenzaron a emerger siglos después, cuando el desierto empezó a devolver sus secretos. En 1945, en las arenas del Alto Egipto, en un lugar llamado Nag Hammadi, un campesino desenterró una vasija que contenía códices escritos en copto, los evangelios gnósticos, textos que presentaban un rostro del cristianismo muy diferente al oficial, textos que devolvían a María Magdalena
Su voz en el Evangelio de María la vemos guiando a los discípulos tras la muerte de Jesús, consolándolos, enseñándoles que el reino no es un lugar al que se llega tras la muerte, ni un territorio que conquistar, sino un estado de conciencia, un despertar interior. Les habla de visiones, de enseñanzas secretas que el maestro le confía, y es Pedro quien, como eco de la lucha por el poder que ya se estaba gestando, reacciona con recelo. ¿Acaso el maestro habló a una mujer en secreto y no a nosotros? ¿Debemos escucharla? El Evangelio de Felipe añade otra pieza al puzzle. Allí, María Magdalena es llamada la koinonos del Salvador, su compañera. El término implica una unión profunda, espiritual y quizá algo más. El texto afirma que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que la besaba a menudo. El manuscrito está dañado justo donde se indicaba donde la besaba, como si el tiempo, o tal vez la censura, hubiera querido borrar lo que podía resultar incómodo en estos textos. Nos muestran un cristianismo que empoderaba al individuo, que hablaba del conocimiento interior como camino, que no necesitaba jerarquías ni templos. María Magdalena representaba ese mensaje, y ese mensaje era subversivo. Por eso hubo que transformarla. Mientras tanto, el pueblo sencillo seguía venerándola. En la tradición de la Provenza, en el sur de Francia, la leyenda dice que María llegó en una barca sin remos ni timón tras la muerte de Jesús. Allí predicó, sanó y se retiró a una cueva en la montaña, donde vivió el resto de sus días en contemplación. Los templarios, los cátaros, vieron en ella a la guardiana de un conocimiento perdido, a la custodia de un linaje sagrado. Para ellos, el grial no era un cáliz material, sino un símbolo del vientre de la Magdalena, el receptáculo del misterio, el eco de las diosas antiguas Anisis, Ishtar, la gran madre en el arte medieval y renacentista. Dejó pistas para quienes saben mirar: las vírgenes negras en las criptas de las catedrales, los laberintos grabados en los suelos, los vitrales que muestran a la Magdalena con un libro abierto, o el frasco del ungüento sagrado. No eran solo símbolos de penitencia, eran recordatorios cifrados de un conocimiento que sobrevivía bajo el relato oficial. Hoy, la figura de María Magdalena es más que un personaje del pasado, es el reflejo de todas las voces silenciadas, de todas las verdades ocultas, de todo el conocimiento que fue negado. La prueba de que la historia no es un relato único, sino un campo de batalla por el poder. La memoria y la verdad en la historia oficial se empeñó en convertir a María Magdalena en un símbolo de redención, un ejemplo de la caída y la misericordia divina. Pero bajo esa capa de siglos de manipulación, su verdadero rostro siguió latiendo, esperando a ser redescubierto. Y lo que el desierto reveló en Nag Hammadi fue solo el comienzo, porque cuando uno empieza a reunir las piezas del puzzle, que aparece es un retrato de una mujer que representaba un desafío radical. El desafío de un cristianismo sin templos, sin jerarquías, sin tronos, sin espadas. Los textos gnósticos, esos evangelios secretos que sobrevivieron al fuego y al olvido, nos hablan de un mensaje mucho más profundo y liberador de lo que la versión oficial permitió imaginar. Un mensaje donde el reino no era un lugar al que ir después de morir, ni un territorio que conquistar. Era un estado interior, un despertar, un conocimiento. El Evangelio de Tomás lo deja claro: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. En ese contexto, María Magdalena no era una mera seguidora, era una iniciada, una portadora de ese conocimiento, la depositaria de secretos que incomodaban porque hacían innecesarios los intermediarios, los rituales, las estructuras de poder. El Evangelio de María nos muestra a los discípulos tras la muerte del Maestro, sumidos en el miedo y la confusión. Es ella quien los reconforta. Es ella quien les transmite las enseñanzas ocultas que Jesús le confió. Les habla de un viaje del alma tras la muerte, en el que ésta debe superar las trampas de la ignorancia, del deseo, del temor, para regresar a su origen divino. No hay infierno eterno. No hay condena, hay un camino de liberación a través del conocimiento y el amor
y es Pedro, símbolo de la jerarquía que se estaba gestando, quien expresa su rechazo. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en secreto y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos escucharla y hacer lo que ella dice? Las tensiones que recorren ese texto son el reflejo de las tensiones reales en la comunidad primitiva, en el conflicto entre una fe del corazón y el conocimiento, y una fe que empezaba a estructurarse en torno al poder y el control. En esos textos, rescatados del polvo del tiempo, nos muestran un cristianismo que se parece muy poco al que después se impuso, y al colocar a María Magdalena en el centro, como testigo, como guía, como maestra, nos invitan a preguntarnos, ¿qué habría sido de la historia si esa versión hubiera triunfado? Mientras tanto, en Europa, el eco de la Magdalena verdadera no desapareció del todo. En la Provenza, la tradición popular hablaba de la llegada de María y otros discípulos en una barca milagrosa. La Saint-Pam, la cueva en la que se decía que vivió sus últimos años, se convirtió en lugar de peregrinación. Y en el imaginario de los templarios y los cátaros, María no era la pecadora redimida, era la portadora de un linaje, de un secreto, de un grial que no era un objeto, sino un símbolo, el vientre sagrado, el receptáculo del espíritu, el eco de las antiguas diosas en el grial, ese cáliz buscado por los caballeros puros en las leyendas medievales. No es solo un objeto, material, es un arquetipo, el recipiente de lo divino, el lugar donde lo humano y lo sagrado se encuentran, y en muchas tradiciones ocultas. El grial es el símbolo de la Magdalena, la guardiana del misterio, la custodia de un saber que se transmitía en silencio, de generación en generación. En los márgenes del poder, las catedrales góticas de Europa están llenas de claves que sus constructores dejaron para quien supiera mirar. Las vírgenes negras, esas imágenes de maternidad sagrada oculta, escondidas en las criptas, los laberintos de piedra, símbolo del viaje interior, las rosas esculpidas en las fachadas, los vitrales donde la Magdalena aparece no como una suplicante, sino como una sabia, con el libro abierto en las manos. Todo un lenguaje secreto, un mapa para quienes querían recordaran el arte. No fue ajeno a este lenguaje cifrado. En los frescos medievales, en los retablos del Renacimiento, la figura de la Magdalena reaparece una y otra vez, a veces como penitente, sí, siguiendo la línea oficial, pero a veces con detalles que traicionan esa versión. La calavera de la contemplación, el frasco del ungüento, que no es solo perfume, sino símbolo del conocimiento sagrado. Que no es de vergüenza, sino de sabiduría, ni así. Bajo la superficie del relato oficial, la verdad seguía latiendo hoy. Cuando recuperamos estos textos, estos símbolos, estas leyendas, reconstruimos un mosaico que el tiempo quiso romper. Un mosaico que nos muestra un cristianismo que pudo ser y no fue. Un mensaje de amor y conocimiento, de libertad y despertar, que incomodaba a los poderosos entonces y que tal vez aún incomoda ahora, porque la Magdalena no es solo un personaje de la historia, es un arquetipo, el reflejo de todas las verdades ocultas, de todas las voces silenciadas, de todo el conocimiento que fue negado, la prueba de que la historia es un campo de batalla por el relato, la memoria y la verdad. La figura de María Magdalena sobrevivió no solo en textos olvidados o en leyendas populares, sino también en los símbolos que se escondieron a plena vista, en los mármoles de las catedrales góticas, en los vitrales de las iglesias, en las pinturas de los maestros del Renacimiento. La Magdalena siguió mirando al mundo a través de los siglos. Y lo hizo de muchas formas, porque el arte siempre ha sido un espejo de las tensiones y los anhelos de su tiempo durante la Edad Media. La versión oficial de la Magdalena como pecadora arrepentida se impuso en los púlpitos y en la enseñanza. Pero incluso entonces, los artistas sembraron pistas. La Magdalena aparece en frescos y retablos, sosteniendo un libro abierto, en símbolo de conocimiento, o junto a la calavera en recordatorio de la meditación sobre la muerte, paso del tiempo, del retorno a lo esencial, o con el frasco de ungüento el perfume de la seducción,
sino el óleo sagrado del ritual, el eco de las iniciaciones antiguas en los siglos del gótico, cuando las catedrales se alzaban como Biblias de piedra. La presencia de las vírgenes negras y de los símbolos marianos se entrelazaba con la memoria de la Magdalena. El grial no era solo un objeto en el imaginario de los caballeros, era la búsqueda de lo perdido, la nostalgia de un conocimiento que la historia había intentado borrar. Las criptas, los laberintos de piedra, los altares escondidos. To-do hablaba en un lenguaje secreto, un mapa de lo sagrado que esperaba al buscador sincero, a los cátaros. En el sur de lo que hoy llamamos Francia, también mantuvieron viva otra visión de la Magdalena. Para ellos, era un símbolo de la pureza espiritual, de la conexión directa con lo divino. Y cuando la cruzada contra los albigenses arrasó sus tierras y sus castillos, lo que se intentó destruir no fue solo un grupo de disidentes, sino la memoria de un cristianismo distinto. Un cristianismo que no necesitaba templos, ni tronos, ni ejércitos, y ese eco cruzó los siglos. Porque la Magdalena como arquetipú se resistió a morir en tiempos modernos. Su figura ha sido recuperada por quienes buscan un rostro más auténtico de la espiritualidad. El feminismo la ha reivindicado como símbolo de la mujer sabia, de la mujer libre, de la mujer silenciada por un poder que temía su voz. El esoterismo la reconoce como maestra de los misterios del amor sagrado, del conocimiento, que une lo humano y lo divino. En la literatura y en el cine, la Magdalena ha regresado al centro del relato. Desde La última tentación de Cristo de Scorsese hasta María Magdalena de Garth Davis, pasando por las novelas que se atreven a imaginar otros hilos de la historia en el siglo XXI. La Magdalena es más que un personaje antiguo. Es un recordatorio de que la historia no es un relato fijo, sino un campo de batalla por el sentido. Que las verdades ocultas siguen latiendo bajo la superficie de las versiones officiales. Que hay voces que, por mucho que se intenten silenciar, siempre encuentran el modo de volver a hoy. Cuando leemos los textos prohibidos, cuando recorremos las rutas de las leyendas, cuando miramos a los ojos de la Magdalena en un cuadro antiguo o en una escultura gastada por el tiempo, lo que encontramos no es solo un personaje, es un arquetipo que nos habla de lo que se perdió y de lo que puede recuperarse, de un cristianismo que pudo ser y no fue, de un mensaje de amor, de libertad, de despertar, que incomodaba a los poderosos entonces y que quizá aún incomoda ahora, porque la Magdalena sigue susurrando: a quien quiere escuchar en el reino está dentro. En el amor es el camino. El conocimiento es la llave. Y la verdad, por mucho que se oculte, siempre encuentra el modo de volver a la luz.